8:44. Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, Firme la luz. y mi Salvador, y como siempre inicio con la palabra de Dios, Salmo 121:7. El Señor te protegerá de todo mal, te cuidará en el hogar y te cuidará en el camino, desde ahora y para siempre. Siempre nos cuida el Señor. Miren, recordar mañana, amén, estamos en la conferencia Matrimonios Sanos y Felices. Empieza un ciclo por todos los organismos castrenses, militares y policiales. Mañana empezamos en el Ministerio de Defensa, estaremos a las 5 de la tarde para todos los oficiales del Ministerio de Defensa impartiendo la conferencia Matrimonios Sanos y Felices. Sinaida y yo, gracias, ¿verdad?, al ministro de las Fuerzas Armadas. ¿Cree que le hagan caso los militares a ustedes? Bueno, la idea es sembrar, nosotros decimos sembrar, muchos tal vez no le hagan caso, pero cuando tú pones una semilla, esa semilla si cae en terreno productivo se reproduce. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Y a propósito, Eury, de caso, la intención, el evento que es realizado en París para recaudar apoyo financiero para la reconstrucción de Siria, de 6.000 millones que aspiraban a recaudar, apenas se recaudaron 380 millones de dólares. Eso tiene que ver con matrimonios sanos y felices. Gracias, Oli. Sí. No, pero decía José de hacer caso. Yo digo que los cooperantes, no le hicieron caso. Entiendo, es verdad, tienes razón. Es decir, a propósito de caso, dije, de hacer caso a los llamados, miren, a los llamados humanitarios. Yo quiero referirme hoy a lo que tiene que ver un poquito con la situación de Nicaragua y verlo de una perspectiva histórica para entender lo que está pasando en este momento desde mi perspectiva. Nicaragua y el Frente Sandinista de Liberación Nacional en los últimos tiempos tienen una característica muy especial. O sea, el Frente Sandinista de Liberación Nacional ha sido el responsable del proceso de democratización de Nicaragua, estando en el gobierno y estando en la oposición. Yo viví en Nicaragua 2 años, yo estuve el 25 de febrero de 1990, yo estaba en el Parlamento nicaragüense cuando Daniel Ortega aceptó que perdió las elecciones frente a Violeta Chamorro y dijo que el sandinismo, que había cumplido una etapa histórica, empezaba a transitar otro momento importante, y es que iban a gobernar desde abajo y que iban a aportar a lo que ellos habían logrado hasta ese momento, enfrentando una guerra contra los Estados Unidos, los contras, muchísimo dinero de Reagan y de toda esta gente tratando de tumbarlo, y no lograron derrotarlo por la vía militar, pero con una estrategia, digamos, un tanto correcta, buscando a Violeta Chamorro y convirtiéndola en una especie de mártir en ese momento, con la imagen de su esposo Pedro Joaquín Chamorro, que era un mártir de las luchas por la libertad en Nicaragua, y lograron derrotarlo electoralmente. Mucha gente no creyó que los sandinistas iban a entregar el poder. Yo lo digo, yo estaba allá, yo viví 2 años, los 2 años más intensos de eso, tanto la campaña como la entrega del poder por parte de los sandinistas. Incluso se dice, yo fui a la última manifestación el 19 de julio. ¿Estaba solo con Zenaida? No, estábamos juntos allá, incluso la hija chiquita de nosotros nació en Nicaragua, Chelsea nació en Nicaragua. Entonces, en la última manifestación, el cierre de campaña, todo el mundo esperaba que Daniel Ortega anunciara la eliminación del servicio militar obligatorio, que era el elemento, digamos, más profundo que quedaba como oposición a la sandinista. Parece que la evaluación de los estrategas electorales dijeron que no lo hicieran, no lo hizo, y perdieron las elecciones por 2 puntos porcentuales. Pero bueno, perdieron, entregaron. A partir de ahí vinieron 4 presidentes en Nicaragua. Violeta Chamorro, que a final de cuentas fue un desastre, no cayó presa, yo supongo porque es mujer y de alguna manera evaluaron eso. Arnoldo Alemán, que cayó preso, incluso todavía está preso domiciliario, un corrupto, un tipo que acabó con Nicaragua. Y luego Enrique Bolaños, que era el presidente del Consejo de la Empresa Privada cuando los sandinistas, que le hizo muchísima huelga, hizo muchísimas cosas, lo eligieron presidente y terminó más corrupto también que cualquiera, y casi no cayó preso porque pactó con un sector de los sandinistas en un momento. Es decir, los 3 presidentes posteriores lo que hicieron fue, desde el punto de vista social, económico, político y en todos los órdenes, echar hacia atrás Nicaragua, desbaratar las cosas de alguna manera que habían logrado los sandinistas y convertir a Nicaragua en un desastre. Fruto de eso, vuelven al poder, el Frente Sandinista en el 2006, gana las elecciones, sube en el 2007 Daniel Ortega hasta el día de hoy. Sí. Ese momento de todas las organizaciones progresistas que empezaron a tomar el poder en Nicaragua. ¿Qué ha hecho el sandinismo? Miren, quien mira lo que es Nicaragua es uno de los países, ¿verdad?, más, digamos, más difíciles, porque es
una nación que tiene más de 1 millón de kilómetros cuadrados, grandísima, tiene una población de 6 millones. Prácticamente un país, señores, un país inmanejable de todo punto de vista, pero con una visión clara que han hecho los sandinistas, han logrado desarrollarlo. Julio, ¿qué decía? No, sí, él lo dijo ahorita. Han logrado desarrollarlo de tal manera que se oigan esto, señores, porque evidentemente usted tiene que ver cada cosa en el contexto de lo que representa. Nicaragua, en los últimos 7 años, ha sido el país de América Latina, junto con Panamá y con República Dominicana, los 3 países de América Latina que más han crecido, de manera sostenida. En el 2011 creció su Producto Bruto Interno 6.2%, en el 2012 5.6%, 2013 4.5%, 2014 4.6%, 2015 4.9%, 2016 4.7%, 2017 4.9%, promedio 5.05%. Una cosa fuera de serie. En los gobiernos sandinistas ha tenido, parecido, digamos, el modelo que de alguna manera Brasil implementó con Lula, a Lula lo conocí yo en Nicaragua. Ese mismo modelo, de alguna manera, los sandinistas lo han estado llevando. ¿Cuál es? Que tú conociste a Lula en Nicaragua. Lula no era nadie prácticamente, o sea, había perdido 2 elecciones. Y participaba, yo era miembro junto con Sinaida del Comité de Solidaridad con América Latina, y él compartió con nosotros de una conferencia, porque Lula nadie pensaba que iba a poder llegar a ser presidente 2 periodos después. Y se comportaba muy humilde, él siempre ha sido eso. Pero decir entonces, miren, que en los últimos gobiernos sandinistas, viendo lo que era Nicaragua y lo que es, se ha convertido en una nación, al igual que como el modelo decía de Brasil, una serie de bonos sociales, de políticas sociales, de planes y proyectos sociales para impactar a esa población que tradicionalmente es muy pobre. La población de Nicaragua es muy pobre. Y esos proyectos, Hambre Cero, que es dedicado directamente a la gente que menos recursos tiene, llevarle recursos de manera directa. Plan Techo, darle viviendas a los que no tienen. Usura Cero, préstamos como los bancos, como aquí Banca Solidaria, parecido a eso, que es el mismo modelo también de Brasil. Prestar a muy bajo nivel y poner a la banca formal a prestarle a quienes no tienen posibilidad de coger prestado. La merienda escolar, lo mismo, el desayuno escolar, la merienda y todos los estudiantes de Nicaragua tienen, el 100% de los estudiantes tienen eso. Bono productivo a los sectores pequeños y medianos, a las pymes, una gran cantidad de recursos destinados a eso. Y una serie de programas que van en esa orientación, que se han estado desarrollando, y eso implica por qué los sandinistas de alguna manera siguen teniendo tanta fuerza, tanta popularidad, tanto poder y tanto respaldo. Pero al mismo tiempo, los organismos internacionales, evaluando la situación de Nicaragua, dicen una serie de elementos que es importante que lo tengamos en consideración. En el periodo entre 2009 y 2014, la pobreza absoluta se redujo de 42.5% que le encontraron los sandinistas a 29.6%. Es decir, casi 14 puntos porcentuales reducidos, que para Nicaragua representa más de 1 millón de personas. Y en el último periodo, entre 2014, después de lograr esa extraordinaria reducción de pobreza, del 2014 al 2016, hasta el 2017, el año pasado, la reducción fue ese 29.6 en un periodo de 7 años, en los últimos 2 años ha sido reducido en 5 puntos porcentuales más a un 24%. Es decir, ha habido una política dirigida de parte de los sandinistas para enfrentar la pobreza, pero al mismo tiempo para fortalecer la economía y lograr la inversión extranjera. Cuando llegó el Frente Sandinista en el 2006, cuando ganó las elecciones, la inversión extranjera en Nicaragua eran $200 millones. Esa era la inversión extranjera, 200 millones. Hoy, en el 2016, lo han multiplicado y está casi en $2.000 millones. Es un crecimiento extraordinario por la confianza, por lo que implica y por toda la solidez que tiene la economía de Nicaragua. Cuando llegaron los sandinistas en el 2006, habían 20 inversionistas importantes internacionales. 20 que estaban ahí más o menos peleando. Eso se ha triplicado. O sea, gente que confía, que lleva sus recursos y confía en la estabilidad de una economía que tiene 11 años consecutivos creciendo de manera sostenida. Entonces, yo estuve en Nicaragua el año pasado, yo viví en los años 90 y esa, por lo menos la ciudad, fui a Managua y fui a León, 2 ciudades emblemáticas, ¿verdad? Una la capital y la otra una ciudad muy turística por lo histórico. Cuando usted llegaba, o sea, lo que vivimos en los años 90 y llega ahora, usted ve una ciudad absoluta y totalmente transformada.
Nicaragua, reconstruido su centro, que ustedes acuerdan que el terremoto de 1972 lo destruyó, nadie lo había reconstruido, los sandinistas lo reconstruyeron ahora, y usted llega a una ciudad modernísima. En el lago de Managua, que es una cosa sensacional, que estaba perdido, prácticamente no se hacía nada, se ha construido una ciudad turística prácticamente. Es el foco del turismo fundamental en Nicaragua, que también se ha convertido en una potencia importante en Centroamérica. Es decir, han transformado, y en términos de comunicación, que es uno de los elementos fundamentales terrestres, porque Nicaragua es grandísima, súper grande, 1 millón de kilómetros cuadrados, han prácticamente conectado a toda la nación con carreteras súper modernas, muy bien hechas, y que han resuelto y han provocado un incremento extraordinario del sector agropecuario, que es el sector tradicional de los sandinistas. Entonces, todas estas cosas llevan a que ciertamente el Frente Sandinista ha transformado Nicaragua. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó en este momento? La fortaleza del Frente Sandinista políticamente lleva a que hay una oposición muy débil allá, que prácticamente no sabe hacer oposición, o si la hace de manera muy mal. Y hay un polo político y fuerte de parte del gobierno y del Frente Sandinista que a veces hace cosas que no la miden, como este error que cometieron. Tenía una discusión con los sectores económicos y con los sectores laborales, no se llevó de una serie de cosas que le plantearon, tomó una decisión unilateral, cometieron ese error y entonces se provocó esta situación. Lógicamente ya reconocieron ese error, echaron hacia atrás las medidas, establecieron el diálogo de nuevo. Nicaragua se va a estabilizar otra vez. Ahora, hay una situación especial. Detrás de esa protesta hay otra cosa. Detrás de esa protesta hay esta situación que hay en América Latina, sobre todo de parte de sectores importantes de Estados Unidos y de la derecha, que se siente un poco fortalecida por lo que ha pasado en Brasil, por lo que ha pasado en Perú, por lo que está pasando en varios sitios, donde las opciones progresistas, y recuérdense que Paraguay, Nicaragua y Daniel Ortega es uno de los modelos más importantes de progresismo que funciona. Progresismo que funciona. No, Julio, el progresismo no. Bueno, sector progresista. Progresismo. Sí, el Frente Sandinista sigue siendo progresista. Entonces, detrás de eso hay una intención. Eso es izquierda emocional. Porque miren, el Frente Sandinista tiene razón cuando dice, esa protesta hecha de esa manera no es casual. Entonces, claro, ellos tomarán la medida ahora, evaluarán esta situación, pero evidentemente que hay una nueva realidad en Nicaragua, que el Frente Sandinista, que es el sector político más poderoso, la economía más poderosa de una de las más poderosas de Centroamérica, junto con la de Costa Rica y Panamá, y desde el punto de vista de visión estratégica, los sandinistas son el soporte fundamental de todo lo que tiene que ver con Nicaragua en este momento. Ellos tienen que aprender esta lección, es decir, ya restauraron el diálogo, hoy se está incluso dialogando, los estudiantes aceptaron dialogar, aceptó dialogar a la Iglesia Católica y aceptó el sector empresarial, que fue quien financió y propició todas estas manifestaciones, como una forma de ¿qué? De precisamente presionar al sandinismo para lograr algunas cosas. Entonces tiene que ser inteligente. El sandinismo seguirá gobernando Nicaragua por mucho tiempo, si continúa desarrollando, manteniendo estos programas sociales y esta visión, pero ante esta realidad tienen que saber evaluar, porque nuevos actores, las redes sociales es un nuevo actor que los sandinistas tienen que saber manejar. Esta nueva orientación de Estados Unidos, en Nicaragua tal vez no puedan con la lucha contra la corrupción, no puedan con muchas cosas de estas, pero sí pueden con otros niveles de socavar la realidad de los sandinistas. Así que el reto está en que ellos aprendan. No han mencionado los 31 muertos. No, hay 31 muertos porque la protesta. 32. Hay 32. Bueno, el periodista. Hay muchos muertos. Pero evidentemente pudo haber habido más si no hubiese una policía como la sandinista y un ejército como el sandinista. Si hubiese sido en otro país de América Latina, los muertos fueron miles. Lo que pasa es que el sandinismo sabe manejar su situación. Tiene un reto y ojalá lo pueda hacer. Gracias a Dios, nada más hay 32 muertos. Sí, hubiera sido otro.